Entrevista. Querido maestro Víctor Ronquillo, ¿cómo andas? Te saludo con muchísimo gusto, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto de saludarte, Jesús. Sabes que se te aprecia mucho y que también, pues es para mí muy importante compartir con tu público algunas ideas. Jesús, muchas gracias. No, hombre, el honrado soy yo. Oye, querido Víctor, pues yo de entrada te pregunto, ¿cuál es tu lectura de toda esta discusión que hemos estado viendo en los últimos días en torno a la Guardia Nacional? El debate sobre la militarización, sobre quiénes operan en torno al mismo. ¿Qué entendemos con lo que estamos viendo, mi querido Víctor, cuando se aprueba la pertenencia de la Guardia Nacional a la Sedena? ¿Tú cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, creo que hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto sin duda tiene que ver con una situación de verdadera emergencia ante la realidad del grave problema de seguridad. Y aquí hago tres puntos, ¿no? De seguridad, porque habría que preguntarse hasta dónde llega este grave problema de seguridad. Sin duda, desde mi punto de vista, es un problema de seguridad nacional, Jesús, y es un problema de seguridad nacional que pues tiene antecedentes muy claros. No voy a insistir en esos antecedentes porque se han discutido mucho, pero voy a precisar algunos elementos de esos antecedentes. No hay duda de que encontramos como un problema de seguridad nacional esta realidad porque existen verdaderas ínsulas de poder en la realidad geográfica del país donde el crimen organizado ha cooptado a muchos territorios, realmente ha conquistado espacios y esto es muy grave. De ahí la respuesta, pues, de que la Guardia Nacional extienda sus cuarteles. Pero voy a poner otro elemento que es importante para entender este problema como un grave problema de seguridad nacional y esto tiene que ver sin duda con la cooptación de pues la clase política, digamos, el poder político corrupto, no de ahora, de lamentablemente desde hace ya décadas. Esta alianza entre el poder político y el crimen organizado ha dado lugar a hechos tan graves como lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa. Un último elemento para responder a esta pregunta. ¿Este problema es un problema de seguridad nacional? Sí, efectivamente lo es, pero hay que entenderlo también desde una perspectiva distinta, Jesús, si me permites. Es un problema que tendría que encararse también como un grave problema de seguridad humana. Y con eso quiero decir que habría y que se tuvo que haber buscado en su momento alternativas distintas y darle una respuesta sin duda de emergencia a esta realidad desde una perspectiva distinta, más completa, más compleja, atendiendo a una realidad que sin duda en muchos territorios de este país ha rebasado con mucho a las autoridades desde hace mucho tiempo. Oye, Víctor, hablando precisamente de esto, porque es parte de lo que se está discutiendo también, ¿quién está al frente? Que un secretario de Gobernación o un secretario de Seguridad Pública, por muy poderoso que fuera García Luna, pues pudiera darle órdenes al ejército mexicano. ¿Tú consideras que es válida esta argumentación ahora teniendo a Andrés Manuel López Obrador al frente del país? Y si tú sientes o notas desde tu expertise que haya dos lecturas al interior del ejército. Bueno, yo creo que lo primero que habría que mencionar es que cuando se habla de militarización, es solamente un recurso, digámoslo así, demagógico, ¿no? Porque al final de cuentas, en estos momentos, la militarización del país es una falacia. Es cierto que el ejército se ocupa de determinadas y de muchas tareas. Esto puede ser cuestionable. Tiene un presupuesto muy alto, también puede ser cuestionable, no el ejército, a las Fuerzas Armadas, corrijo, pero lo que sin duda es determinante en términos de la militarización, y pongamos por ejemplo lo que ocurrió en el cono sur de nuestro continente en los años 70, es que el ejército toma las decisiones políticas y gobierna a un país. Esto no está ocurriendo en este momento en este país. Y por otro lado, a pesar de que el ejército las Fuerzas Armadas, insisto, no es
un grupo monolítico, sino hay fuerzas políticas encontradas, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes intereses en esas Fuerzas Armadas. A pesar de ello, a mí me parece que en estos momentos y en los últimos años, el ejército no ha mostrado perdón, las Fuerzas Armadas no han mostrado el interés de hacerse del poder político en este país y tampoco ocurre en esta situación. Lo que vemos, insisto mucho en ello y esto es muy importante, pues es una reacción de emergencia ante la realidad terrible, ¿no? Y esa reacción de emergencia tiene varios componentes, entre ellos hace algunas semanas Jesús se dio a conocer como parte de la Guardia Nacional, pues hay un espacio dedicado, parte de su organigrama, por decirlo así, parte de sus fuerzas están dedicadas a lo que sin duda es una fuerza antiterrorista. Y esto por ahí pasó desapercibido en la prensa, pero forma parte de este intento de utilizar a la Guardia Nacional de una manera, a mí me parece que lo veremos pronto, más acentuada en su carácter de disuasión de la criminalidad con una presencia territorial que se extiende. ¿Qué hay de grave en esa presencia, Jesús, si me permites abundar en la respuesta? Bueno, al final de cuentas, es que se ha dicho mucho y esto estoy de acuerdo con ello. La mayoría de los 115,000 elementos que integran a la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas, en su mayoría del Ejército y de la Marina, en algunas ocasiones de la Policía Militar, que es pues un grupo de élite. Pero lo que no se ha dicho es que buena parte y 9,000 integrantes de esta Guardia Nacional estaban inscritos en la antigua Policía Federal y estos 9,000 integrantes están en tareas de inteligencia, están en tareas administrativas y ojo, están en tareas de dirección de la propia Guardia Nacional. Con este comentario y con estos datos, quiero decir que de alguna manera nos encontramos con que el aparato de la seguridad nacional en este país no ha sido del todo reformado y que algunos de los mandos provenientes de la vieja Policía Federal, que algunos de los mandos integrados a distintas corporaciones de seguridad en este país, porque saltan de un lugar a otro, como ocurre también en el ámbito del campo político, siguen siendo los mismos desde hace 20 o 30 años. Quiere decir que algunos de estos mandos o de estas personas que dirigen estos espacios, aún quizá no en el primer nivel, pero en un segundo nivel, son quienes han participado en la conformación de este sistema de seguridad militarizado, de este sistema de seguridad que desde la época de Salinas de Gortari se constituyó con un paradigma claro de militarización que tuvo un momento culminante con la llamada guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón. Mi querido maestro Víctor Ronquillo, siempre es un placer escucharte. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo también y espero no haber estado muy disperso, Jesús, pero es mucha la información y sobre todo mucha la información que no se ha precisado, de lo que no se habla, Jesús. Por eso quizá resulté un poco disperso en la entrevista y le pido Ay, nunca estás disperso, mi querido Víctor. Siempre estás aleccionador y yo siempre te agradezco que estés con nosotros. Muchas gracias. Te mando un abrazo y un saludo para el público que amablemente nos ha escuchado, Jesús. Gracias, maestro Víctor Ronquillo. Una pausa, no se vaya, regresamos.